Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en el protocolo técnico que hay detrás de una tomografía computarizada craneofacial. Vamos a ver, paso a paso, cómo la tecnología nos permite asomarnos al interior del cráneo con un nivel de detalle que es sencillamente alucinante. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible obtener imágenes tan claras que permiten dar con un diagnóstico preciso? Pues la respuesta está en un protocolo que está medido al milímetro. Venga, vamos a ello. Y mirad, este es el resultado, una reconstrucción tridimensional increíble. Esta imagen ya nos da una idea del poder que tiene esta técnica. Pero antes de desvelar cómo llegamos hasta aquí, vamos a entender por qué se realiza este estudio. A ver, todo arranca por una necesidad clínica, claro. Un médico necesita ver aquello que es imposible de observar a simple vista para poder hacer un diagnóstico correcto. Y las razones, pues, son de lo más variadas. Hablamos desde problemas muy comunes, como una sinusitis que no se cura, o dolores de cabeza persistentes, hasta la evaluación de un traumatismo facial, la búsqueda de pólipos, la sospecha de tumores o un tabique desviado que impide respirar bien. Bueno, una vez que está claro por qué se pide la prueba, el proceso empieza con un paso que es fundamental: la preparación del paciente. Parece muy básico, pero es crucial. Cualquier cosita metálica, un pendiente, un collar, puede crear artefactos y fastidiar la imagen por completo. Así que, todo fuera. El paciente se tumba boca arriba y se le introduce con la cabeza por delante en la máquina para que la zona que nos interesa quede perfectamente centrada. Antes de empezar con el escaneo de verdad, se hacen estas imágenes de muy baja dosis. Se llaman scouts o localizadores. Funcionan como un mapa para que el técnico planifique con total precisión el área que se va a escanear, desde qué punto hasta qué punto, y así asegurarse de que no se queda nada importante fuera. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión, al corazón técnico del protocolo. Aquí es donde la máquina va a capturar todos los datos que luego se convertirán en imágenes. En este protocolo en concreto, se utiliza una adquisición por volumen. Y esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de niños o de personas que, por lo que sea, no pueden estarse completamente quietas. El escáner pilla toda la información de una sola vez, súper rápido, y así se minimizan los posibles artefactos por movimiento. Se fija un kilovoltaje de 120. Este es el parámetro que determina, por así decirlo, la energía o el poder de penetración que tienen los rayos X. Y por otro lado, se usan 220 miliamperios, que controlan la cantidad de rayos X que se emiten. La combinación de estos dos parámetros se ajusta para conseguir una imagen de altísima calidad, pero, y esto es clave, con la menor dosis de radiación posible. Hay casos, sobre todo cuando se sospecha de tumores o de algún proceso inflamatorio, en los que se necesita un iluminador para que ciertas estructuras resalten. Y aquí es donde entra en juego el contraste intravenoso. El protocolo es súper específico, ¿eh? Se administran 50 mililitros de contraste a una velocidad de 2 mililitros por segundo. Y justo después se inyecta suero fisiológico para empujar ese contraste y que se distribuya perfectamente por todo el torrente sanguíneo. Y ojo, porque el tiempo aquí lo es todo. El escaneo tiene que empezar exactamente 60 segundos después de inyectar el contraste. Es el momento perfecto, el punto óptimo para capturar las imágenes, justo cuando los vasos sanguíneos y los tejidos blandos están más realzados. Vale, ya tenemos los datos en bruto. ¿Y ahora qué? Pues ahora empieza la magia, transformar todos esos datos en las imágenes detalladas que va a usar el radiólogo para el diagnóstico. Esos datos se procesan para crear cortes o rebanadas de la anatomía. Y atentos a este detalle que es una pasada. Cada corte tiene un grosor de solo medio milímetro. ¡Medio milímetro! Esta resolución tan bestial es lo que permite ver estructuras diminutas con una claridad excepcional. El primer juego de imágenes que se genera está en el plano axial. Para que nos hagamos una idea, es como si estuviéramos viendo al paciente en rodajas, desde la cabeza hasta los pies. Esta vista es genial para evaluar las órbitas o la cavidad nasal, por ejemplo. Después, tenemos el plano coronal, que nos da una perspectiva frontal. Imagina que vemos al paciente de frente, pero en láminas sucesivas. Esta es la vista estrella para estudiar los senos paranasales y por dónde drenan. Y por último, el plano sagital, que nos ofrece una vista de perfil. Es crucial para valorar estructuras que están justo en la línea media, como el tabique nasal o el seno esfenoidal. La combinación de los tres planos le da al médico una comprensión espacial completísima. Pero la cosa no acaba ahí, porque no se crea un solo tipo de imagen, se generan varias series. Se aplican filtros de hueso para maximizar el detalle de las estructuras óseas y también filtros de tejido blando para poder visualizar mucho mejor los músculos, la grasa y los órganos. Con todo esto, el especialista tiene toda la información que necesita. Y aquí vemos cómo culmina todo el proceso.
Todos esos cortes de medio milímetro en los diferentes planos se pueden apilar, por así decirlo, con el ordenador para crear este modelo tridimensional, que no solo es impresionante de ver, sino que para un cirujano, por ejemplo, le permite entender una fractura a la perfección antes siquiera de entrar en quirófano. Y así es como un protocolo técnico bien definido se traduce en una herramienta de diagnóstico con un poder inmenso. La verdad es que te deja pensando, con esta capacidad para ver lo que antes era invisible, ¿cuáles serán las próximas fronteras que cruzaremos en el diagnóstico por imagen? Gracias por habernos acompañado